Muchos se quedan hipnotizados por el brillo de los diales de madera, pero en teoría del ánodo sabemos que lo que de verdad importa es el empuje que mueve el cono del altavoz. En 1935, la radio dejó de ser un susurro en el rincón para convertirse en el centro del salón. Y eso se lo debemos a este músculo de cristal, la Tipo 42. Hasta su llegada, el estándar de calidad era el Triodo 45, una joya de fidelidad pero desesperadamente ineficiente. Los ingenieros de la época tenían un problema. Necesitaban potencia sin disparar los costes de fabricación. La solución fue el pentodo de potencia. La 42 no pedía permiso. Entregaba 3 vatios que, para la época, eran capaces de llenar cualquier hogar de música. O de humo si no sabías lo que estabas haciendo. Pero no os dejéis engañar por su silueta tipo ST14 o forma de pera. Esa estética no fue un capricho artístico de los años 30. Fue una decisión termodinámica. Meter tanta potencia en un envase de cristal obligó a rediseñar la estructura interna para que no se fundiera sobre sí misma. Sin embargo, esta ambición tuvo un precio. La 42 es una auténtica estufa, que suele cocinar los componentes que tiene alrededor. Si estás restaurando un chasis de esta época, ten cuidado. La 42 es capaz de funcionar con una dignidad asombrosa mientras, en silencio, está destruyendo tu transformador de salida por un error de diseño que casi nadie menciona. ¿Sabes por qué tu resistencia de cátodo suele estar negra? En el próximo bloque vamos a desnudar su zócalo para entender qué está pasando realmente ahí abajo. Si estás acostumbrado a la comodidad de las válvulas octales o las pequeñas miniaturas de 7 pines, el zócalo de la 42 te va a parecer un tanque. Estamos ante una base de 6 pines grandes, una configuración que grita años 30 y que fue diseñada para una estabilidad mecánica que hoy es su mayor condena. Mirad vuestro esquema. Los 2 pines más gruesos, el 1 y el 6, son los encargados de alimentar el filamento a 6,3 voltios. Esta asimetría no es casualidad, es un seguro para que no insertes la válvula girada. Pero cuidado, porque estos pines manejan casi 1 amperio de corriente constante. Si los contactos del zócalo han perdido su tensión elástica después de 9 décadas, tendrás una caída de tensión que hará que tu 42 parezca agotada, cuando el problema es simplemente un mal contacto. Y aquí viene la realidad del restaurador, el óxido negro. En aquella época no existía el baño de oro en los terminales. El latón de los pines y el acero de los clips del zócalo crean una pareja galvánica que acaba en una capa de suciedad aislante. Si no limpias esto con un cepillo de cerdas metálicas finas o un químico de calidad, prepárate para ruidos intermitentes que te volverán loco intentando diagnosticar un fallo que no está en el circuito, sino en la superficie. Pero el verdadero horror no está arriba, sino debajo del chasis. El calor masivo que disipa la 42 viaja por los pines y cocina los cables de tela que llegan al zócalo. Es habitual encontrar el aislamiento de los pines 2 y 3, placa y pantalla, tan cristalizado que se cae al tocarlos. Si ves cables pelados ahí abajo, no sigas. Es una trampa de cortocircuito esperando a destruir tu transformador de alimentación. Coged el esquema. No es solo un dibujo. Es la sentencia de muerte o la vida eterna para vuestra radio. En la Tipo 42, el diseño de polarización automática es el estándar. Pero mirad bien ese pin 5, el cátodo. A diferencia de un triodo simple, aquí tenemos un sistema de autoajuste que depende totalmente de una resistencia y un condensador. Si uno falla, el pentodo se desboca. Hablemos de la rejilla 1, el pin 4. Aquí es donde entra vuestra música, pero fijaos en ese condensador de acoplamiento que viene de la etapa anterior. En los años 30 se usaban condensadores de papel y cera. Hoy, el 100% de ellos tiene fugas de corriente continua. Si ese condensador deja pasar un solo voltio positivo a la rejilla, la 42 empezará a conducir como loca, la placa se pondrá al rojo y vuestro transformador de salida pasará a mejor vida. Cambiad ese condensador por uno de poliéster moderno antes siquiera de encender la radio. Luego tenemos el pin 3, la rejilla pantalla. Su función es acelerar los electrones, pero es un arma de doble filo.
En muchos chasis económicos, los ingenieros ahorraban en filtrado y conectaban la pantalla casi directamente a la fuente. ¿El resultado? Un zumbido de 50 o 60 hercios que no hay quien lo quite. Si vuestra 42 zumba, no culpéis a la válvula. Buscad el condensador electrolítico de la fuente de alimentación, que ha perdido su capacidad. Y no olvidéis el transformador de salida. La 42 busca una carga de unos 7000 ohmios. Si algún técnico del pasado cambió el altavoz original por uno de imán permanente moderno con un transformador que no cuadra, estaréis forzando la válvula a trabajar fuera de su zona de confort, perdiendo graves y calentando la placa innecesariamente. En este taller no aceptamos ñapas. O respetamos la impedancia, o mejor no tocamos nada. Mirad esta gráfica. Para muchos es solo ruido visual, pero para nosotros es el mapa de la verdad. Aquí vemos la relación entre la tensión de la rejilla de control y la corriente de placa. Fijaos en ese punto de menos 15 voltios. Esa es la aduana de nuestra señal. En una tipo 42 configurada en clase A, la válvula está siempre conduciendo, siempre caliente, lista para reaccionar al mínimo susurro de audio. ¿Por qué es tan importante este punto de trabajo? Porque la 42 es un pentodo con una transconductancia elevada. Un pequeño baile de la tensión en la rejilla provoca un tsunami de electrones hacia la placa. Si vuestra polarización se desplaza hacia los menos 10 voltios por culpa de una resistencia de cátodo degradada, la válvula entrará en una zona de saturación. El resultado no es solo distorsión, es un estrés térmico que terminará por agotar el recubrimiento de bario del cátodo en pocos meses. Observad la linealidad de la curva. En su zona dulce, la 42 es sorprendentemente fiel, pero en cuanto le pides más vatios de la cuenta, la curva se curva, y vuestro audio empieza a romperse. Muchos confunden esto con un altavoz roto, pero suele ser la válvula gritando porque la estáis obligando a trabajar donde ya no hay física que la sostenga. Un buen restaurador no solo busca que la radio suene, busca que la válvula descanse en su punto de diseño. Y aquí os dejo un dato para los más puristas. Recordad que estas gráficas se trazaron con válvulas nuevas de fábrica en 1935. Hoy, con la emisión mermada por décadas de uso, ese punto de menos 15 voltios puede ser una fantasía. Si al medir vuestra caída de tensión en el cátodo veis valores erráticos, ¿vuestra válvula está pidiendo la jubilación o tenéis un problema serio de filtrado en la fuente de alimentación? Bajamos al subsuelo del chasis. Aquí es donde la nostalgia se estrella contra la química. Si pretendes encender una radio con una tipo 42 manteniendo los condensadores de papel originales, eres un valiente. Esos cilindros de cera son hoy pequeñas bombas de relojería con fugas que alteran por completo la polarización que vimos en las gráficas. Fijaos en la resistencia de cátodo. Según el manual, debería ser de unos 450 ohmios. Pero después de 90 años de calor extremo generado por la 42, lo más probable es que se haya cocinado y su valor haya subido un 30% o más. ¿El resultado? La válvula trabaja fría, con un audio anémico y sin vida. O peor, si el condensador electrolítico que la puentea está seco o en corto, perderéis toda la ganancia de la etapa. Sustituir este bloque es obligatorio, no opcional. Hablemos de las resistencias de carbón prensado. Suelen ser mentirosas. Visualmente parecen perfectas, pero internamente la humedad ha hecho estragos. Especialmente la resistencia de rejilla, grid leak. Si su valor se dispara, la 42 se vuelve inestable y puede entrar en oscilación. Comprobad cada valor fuera del circuito, porque una resistencia de 2 centavos puede ser la que termine por perforar el aislamiento de vuestro transformador de salida. Y un aviso para los perfeccionistas. No os obsesionéis con limpiar el chasis hasta que brille como un espejo si antes no habéis saneado los contactos. El sulfato en los pines y el polvo carbonizado en las regletas de conexiones crean caminos de alta impedancia que inyectan ruidos parásitos. Un chasis limpio que no suena es solo un pisapapeles caro. En teoría del ánodo, primero buscamos la salud electrónica, luego la estética. Llegó el momento de la verdad. Tienes el chasis limpio, los condensadores nuevos y la 42 brillando en su zócalo. Pero si se te ocurre conectar el cable directamente al enchufe de la pared,
Estás jugando a la ruleta rusa con un transformador de 90 años. En este taller, el primer encendido siempre, y repito, siempre, pasa por la lámpara serie. La lámpara serie no es un lujo, es vuestro limitador de corriente analógico. Si hay un corto interno en la 42, o si ese transformador de salida que tanto nos preocupa tiene un fallo de aislamiento que no visteis, la lámpara se encenderá a plena potencia, absorbiendo la energía y salvando vuestro equipo de un desastre irreversible. Si la lámpara brilla como un sol, apagad de inmediato. El enemigo sigue dentro. Fijaos en la 42 durante esos primeros segundos. Buscad cualquier rastro de un resplandor azul intenso, o lo que es peor, placas que se ponen al rojo cereza. El red plate es el grito de auxilio de un pentodo que está disipando más energía de la que puede soportar. Gracias a la lámpara serie, tendréis esos valiosos segundos para cortar la tensión antes de que el daño sea permanente. No tengáis prisa. Una restauración rigurosa se mide por la paciencia en el banco de pruebas. Si la lámpara baja de intensidad y se queda en un suave filamento naranja, vuestro filtrado está funcionando y la 42 está empezando a respirar. Solo entonces, y tras verificar las tensiones de placa y pantalla, podréis darle el go definitivo a 220 o 125 voltios. La tipo 42 no es solo una válvula. Es el eco de una era donde la radio era el centro del mundo. Pero seamos honestos, como ingenieros y restauradores, debemos saber cuándo termina un ciclo. A finales de los 30, la base octal tomó el relevo con la 6F6. Eléctricamente son hermanas gemelas, pero la 42 conserva ese carácter visual y esa construcción robusta que la versión octal perdió por el camino. ¿Merece la pena mantenerla? Absolutamente. Restaurar un equipo que use la 42 es un ejercicio de respeto por la física de alta potencia. Pero recordad lo que hemos visto. Sin un control estricto de la polarización, sin condensadores nuevos y sin la protección de vuestra lámpara serie, solo tenéis una estufa cara que está a punto de fallar. La técnica no perdona la negligencia. Si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis que en este taller no cambiamos piezas por intuición, las cambiamos por análisis. Si tenéis un equipo con esta reina en vuestro bando de trabajo, contadme vuestros desafíos en los comentarios. Si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis que en este taller no cambiamos piezas por intuición, las cambiamos por análisis. Si tenéis un equipo con esta reina en vuestro bando de trabajo, contadme vuestros desafíos en los comentarios.